no me abrazaron, por lo tanto yo no lo manifiesto. En mi casa no me demostraron esto, por lo tanto yo no puedo hacerlo. Y cuando yo leo esta porción bíblica que dice que los niños se acercaban junto con sus papás y los discípulos les decían: retírense, el maestro está cansado, acaba de ministrar. Y usted sabe mejor que yo cuál fue la respuesta. Dejen que los niños se acerquen. No les dijo: llévense esos niños lactosos, sobre todo al chillón de allá atrás. No dijo eso, sino dijo: denles oportunidad, ábranles paso para que ellos se puedan acercar, porque si ellos quieren que ponga sus manos, eso voy a hacer. ¿Qué te quiero enseñar en esta hermosa tarde? La vida en Cristo es una transformación. Diga conmigo: la vida en Cristo es una transformación. Tú y yo tal vez no tuvimos un ejemplo de nuestros padres pensando en que fuera así, pero aunque no lo tuvimos, si Cristo está en nuestro corazón, entonces nosotros tenemos que decir: dejen a un lado las excusas, dejen a un lado las circunstancias, y yo me voy a tomar un tiempo para estar con mi hijo, con mi hija. ¿Cuándo fue la última vez que tú abrazaste a tu hijo o a tu hija? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu hijo o a tu hija alguna frase de cariño o de atención? ¿A cuántos de ustedes como adultos los felicitaron? ¿A cuántos de ustedes como adultos les dieron una palmadita por los logros que hacían? Posiblemente no lo tuvimos. Pero lo que yo he aprendido es que en Cristo somos nuevas criaturas. Y algo que hemos olvidado los que son padres, levanten la mano los que son papás. Yo quiero decirte que si tú tienes un hijo o una hija, esa es una herencia de Dios. Y las herencias, ¿cómo las cuidamos? Le voy a poner un ejemplo. Si su abuelita le hubiera heredado un collar de perlas, ¿en dónde estaría ese collar de perlas en su casa? ¿En el bote de basura? ¿En la mesa? ¿En el fregadero con los trastes sucios? ¿O en un bonito cofre alajero? Ayúdeme, ¿en dónde estaría? Los que tienen deudas en el monte de piedad. Pero como aquí somos hijos de Dios, no pedimos prestado. Dile al que está a tu lado: creo que te están hablando. Diga: los hijos del Señor no pedimos prestado, porque el préstamo te causa dolor de cabeza, y además de que te causa dolor de cabeza, suben los intereses, y además de que suben los intereses, tú mismo te ahorcas. No te ahorca la tienda, sino tú mismo. Pero bueno, ese es otro tema. Vaya conmigo a Salmos capítulo 127. ¿Ya lo tiene? Le voy a invitar a que se ponga de pie por respeto a la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Salmos capítulo 127, versículo 3. Dice la palabra de Dios, vamos a leer juntos, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Toma tu lugar. ¿Por qué te lo comento y por qué te lo digo? Porque muchas veces nosotros creemos que los hijos es la consecuencia de haberse casado, es la consecuencia de la luna de miel, es la consecuencia de decir sí. Pero yo quiero decirte que además de la consecuencia de todo lo que tú ya sabes, los hijos son herencia de Dios. A veces quizá nadie nos enseña esto,
cómo tenemos que cuidar a nuestros hijos. Pero lo que sí sabemos es repetir el mismo patrón de los padres. Me gritó, le grito, me golpeó, le golpeo, soy indiferente, fueron indiferentes conmigo, yo soy indiferente con ellos. Quiero decirte que en Cristo las cosas cambian. Diga conmigo, en Cristo las cosas cambian. ¿Y qué significa esto? Que tú tienes que ver a tu hijo, a tu hija, como un regalo y una herencia de Dios. Hay pastores que se parece a... iba a decir, pero no voy a decir nada, mejor. ¿Quién sabe a quién se parece, verdad? Salió medio cholguito, salió así. Mira, no importa que haya salido con los pelos erizos. Dios te lo mandó con los pelos erizos para que tú lo peinaras, le tocaras su cabecita y oraras por él. Y a veces la gente piensa, ¿por qué el Señor me mandó este chamaco con estas púas? Todos salimos chinos y este me salió erizo. Porque lo que Dios quiere es que tú pongas tu mano sobre su cabeza, no para golpearlo, sino para que ores y lo bendigas. Por eso, Señor, por eso. Pero la mayoría de las personas se quejan, se molestan, se indignan. ¿Por qué el Señor mandó esa circunstancia? Y fíjate lo que dice, cosa de estima. ¿El qué? Herencia y cosa de estima. Si nosotros compramos algún artículo y nos costó cierta cantidad considerable, lo cuidamos. Quiero hacerte una pregunta con todo respeto. ¿Cómo cuidas a tus hijos? ¿Con amenazas? ¿Con reproches? ¿Cómo los cuidas? ¿Con presiones? A veces ni nosotros como adultos cumplimos las cosas. ¿Cómo le vamos a pedir a nuestros adolescentes, a nuestros niños, las cosas que nosotros muchas veces no podemos cumplir? ¿Cómo te atreves a pedirle a tu hijo, a tu hija que estudie si tú no estudiaste? Pero eso sí, yo necesito un 9 y un 10 y tú no sabes ni cuánto es 2 más 2. ¿Sabe? Lo que el Señor quiere es, y no quiero ofenderte, tal vez tú no tuviste la oportunidad de ir a una escuela. Sí, es cierto, las cosas son complicadas en el diario vivir de diferentes personas, pero no porque tú no fuiste a una escuela, tú vas a maltratar a tu hijo, tú vas a agredir a tu hijo y tú vas a molestar a tu hijo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Instruirlo. ¿Cómo vas a instruir a tu hijo si a ti no te ve hacerlo? Fíjate lo que dice el libro de Proverbios capítulo 22 versículo 6. ¿Sabes por qué hay niños inquietos, groseros, desobedientes? Porque es el resultado de lo que ve y vive ese niño, esa niña en casa. A mí que me toca caminar y trabajar con muchos niños, yo puedo ver que ese niño que grita, que ese niño travieso, que ese niño inquieto, es la consecuencia de mucha violencia en su hogar. Ayer que me tocó trabajar con algunos pequeños mientras las mujeres estaban en el taller de Sanando Corazones, un niño que jamás había visto en mi vida, era inquieto, y entonces lo que yo hice por lógica fue tomarlo de la mano y tenerlo conmigo para que no se cayera, no corriera y no golpeara. Y entre que yo lo tomaba de la mano, yo no sé si tenga papá o no tenga papá, pero vi una gran carencia. Brincó y me abrazó. Y ese niño, que en un primer momento me estaba inquietando, cuando yo lo tomé de la mano, ¿sabes qué hacía? Él me apretaba de la mano. Y yo no lo quería soltar,
porque él era inquieto a mi primer vista, pero él tampoco me quería soltar, porque se sintió seguro. ¿Qué puedo ver en ese espacio que yo estuve con esos niños durante hora y media, 2 horas? Yo no sé si tenía papá o no tenía papá. Y yo no sé si el papá que tenía o el papá postizo que tenía le había tomado alguna vez la mano. Mientras el niño escribía, le puse la mano sobre la cabeza y le hice piojito, como a mí me hacía así mi papá cuando yo era niño. Y me dijo, ¿qué me hace? Piojito. ¿Qué es eso? Pues piojito. Otro día te explico, le dije. Al principio el niño volteó a verme así como que no tengo piojos. Al segundo me volteó a ver así como que, ¿lo vas a volver a hacer? Y le dije, sí. Y a la tercera me sonrió y le gustó. ¿Qué significa esto? Que hay una gran carencia de afecto, de cariño, de atención para con los niños. Y quiero decirte que tú, papá, tal vez estás muy preocupado y ocupado por el trabajo. Qué bueno, te felicito. Pero solamente llevas la mitad. Proveer y brindar es solamente el 50% de lo que tú tienes que darle a tus hijos. Fíjate lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sabes? Si nosotros tomáramos a nuestros niños cada día, no cada que tenemos problemas, no cada vez que te diga, estoy viendo algo extraño aquí, mamá, en mi cuarto, porque solamente nosotros queremos actuar cuando los niños nos hablan acerca de niños imaginarios, de amigos imaginarios, de muñecos rojos, verdes, colorados, de monstruos y de 1000 cosas. Es en ese momento cuando el papá quiere orar. Es en ese momento cuando el papá se siente el guerrero más ungido y quiere echar afuera esos demonios. Pero quiero decirte algo, que antes de que suceda eso, es más, yo te aseguro algo. Si tú instruyeras a tu hijo o a tu hija y leyeras la Biblia y oraras con él todos los días, no vería demonios, muñecos o cosas extrañas, porque la mano de Dios estaría con ellos. Quiero que leas Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cómo instruyes a tu hijo? ¿Con recordatorios de mamá? ¿Cómo instruyes a tu hijo? ¿Con golpes? ¿Cómo instruyes a tu hijo? ¿Con empujones? ¿Cómo instruyes a tu hijo? ¿Dormido o dormida en casa? ¿Delegándole la responsabilidad al abuelo o a la abuela? Yo quiero decirte que la responsabilidad nos corresponde a nosotros como padres. Los abuelos hacen su trabajo, pero quien instruye somos los padres. Los abuelos se encargan de apapachar. Los padres nos encargamos de instruir. Diga conmigo, los abuelos apapachan. Los padres instruyen. Los abuelos consienten, pero los padres somos diferentes. Yo a veces veo en la casa que están mis sobrinas, 5 añitos cumplieron las chiquillas, y a veces tienen un relajo en la sala. Y yo a veces me pregunto, ¿qué pasó con mi mamá? Cuando yo era niño, no había relajo y la casa estaba limpia. Y hoy llego y la casa está patas para arriba y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque los abuelos consienten, pero los padres instruimos, educamos, convivimos, jugamos, enseñamos y ponemos el ejemplo. No delegamos responsabilidades que nos corresponden a nosotros como padres a nuestros hijos. Como mamá no le puede usted decir a su hija que tiene 5 años, lava los trastes.
Usted los tiene que lavar. Y cuando la niña tenga unos 10, 11 añitos, ya vio el ejemplo de que en la mesa, después de que se come, se recoge y no se queda nada sucio, nada. No es para mañana, no es para pasado en el momento. Instruir, diga conmigo, instruir. Después de que usted termina de comer, ¿qué hace? Ay, pastor, yo me voy a ver una película y que se quede el tiradero. Incorrecto. Por eso cuando el niño o la niña tiene 13, 14 años, 15 años, usted le dice, ¿puedes recoger? Ese término no lo entiende. Porque mientras ese niño o esa niña tenía 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años, nunca vio qué era recoger. Así que cuando usted le dice y usted se molesta y se incomoda, le reclama a uno a Dios, ¿por qué, Señor, me diste estos hijos? No, no son los hijos. ¿Por qué, Señor, no me enseñaste a educar a mis hijos? Con el ejemplo, diga ejemplo. No estoy enojado, solamente estoy compartiendo algunas verdades que nos van a ayudar a mejorar como personas. Y estas verdades a veces nos incomodan, por supuesto que nos incomodan, pero es necesario compartirlas para poder avanzar. Si está tu mamá a tu lado o tu papá a tu lado, dile, creo que te están hablando. ¿Cuántos abuelos consentidores hay? No echen a estropear a los nietos. No echen a estropear a los nietos, en verdad. Bien, te quiero compartir la siguiente. Salmos capítulo 139, ahí mismo en el mismo libro. Versículo 16. Esta parte me gusta mucho. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuando tu niño es un bebé, tú le dices lo que el Señor va a hacer con ese bebé. Cuando tu niño, tu niña es pequeño, 3, 4 años, tú le platicas lo que Dios va a hacer con él. Ay, pastor, usted está loco. Cuando tu adolescente de 10, 11, 12, 13 años está creciendo, está madurando, tú le dices a ese jovencito, a ese adolescente, ¿qué es lo que Dios va a hacer con él o con ella? ¿Por qué nuestros adolescentes quieren hacer todo menos lo que Dios quiere? Porque en cualquier lado ven y oyen comentarios, consejos negativos, pero tu boca como papá o como mamá no se abre. Y como esa boca y esa palabra no se abre, lo que tu hijo, tu hija, el joven, el adolescente escucha, eso es lo que cautiva su corazón. Si tú no hablas con él, ese hijo, esa hija no sabrá los sueños que Dios tiene con él o con ella. Si yo pasara aquí a un niño al frente y le dijera, ¿qué vas a hacer de grande?, ni siquiera comprendería el concepto. O posiblemente sí lo comprenda. Porque papá y mamá constantemente están orando por él y le están diciendo qué va a hacer. Cuando Rebeca estaba pequeña, unos 3 años, como sabía que yo me dedicaba a la docencia, en una ocasión llegó al negocio una compañera de trabajo, al negocio con mi esposa cuando tenía la estética, y entró Rebe conmigo, y mi compañera le dijo a ella, oye, ¿tú qué vas a hacer de grande? Y ella dijo, yo voy a ser maestra. Porque cada uno de nuestros niños y nuestras niñas tienen un concepto, tienen una idea. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Si tú no comienzas a decretar esa palabra de vida sobre el corazón de tu hijo, va a hacer lo que sea, pero ese no es el propósito de Dios. Toca si está tu hijo a tu lado, no importa la edad que tenga, nunca es tarde para comenzar.
Tal vez ya tenga 40 años y nunca lo bendijiste, ¿no? Tócalo y dile: el Señor te bendiga y te añada. ¿Cuántos oran con sus hijos para enseñarles que hay que orar en todo tiempo y hay que bendecirlos? En el libro de Salmos 121, versículo 8, encontramos otra verdad. ¿Ya lo tiene? Por amor de mis hermanos, gracias, y mis compañeros, diré yo: la paz sea contigo. ¿Cuántos buscan la paz? Con los mismos hijos. No la discordia, no el distanciamiento. ¿Cuántos padres todavía siguen aplicando la ley del hielo? ¿Cómo que la ley del hielo? A alguien que estuvo en tu vientre. La ley del hielo, a alguien que Dios tiene un diseño grabado en su corazón. No puede ser. La paz. Habrá una diferencia, habrá una circunstancia, pero de inmediato yo debo de entablar y restablecer ese vínculo de comunicación. Pregúntale al que está a tu lado y dile: ¿te han aplicado la ley del hielo? Dile: espero que no sea tu mamá. Espero que no sea tu papá. Espero que no sea alguien en casa. Y el último punto que te quiero compartir, porque queremos, aprovechando que están los niños, orar por los niños. Quiero que vayas conmigo Isaías capítulo 44. Versículo 3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Dios quiere que tú bendigas a tus hijos, no que los maldigas. Dios quiere que tú bendigas al fruto que estuvo o está en tu vientre, no que traigas maldición a su vida. Posiblemente tu hijo no quiere estudiar, eso es lo que él cree. Posiblemente tu hija no se le da nada, eso es lo que ella cree. Pero mientras tú y yo estemos orando y estemos bendiciendo, se va a establecer la palabra que Dios grabó desde que estaba ese niño, esa niña, un embrión en el vientre. ¿Sabes? Si nosotros pudiéramos comprender qué es lo que Dios escribió en la vida de cada uno de nosotros cuando estábamos en ese proceso de formación. Y el Señor me dijo en una ocasión: ¿cuánto tiene que transcurrir desde la fecundación hasta que tú puedas ver a ese botoncito con vida afuera? ¿Cuánto? ¿Cuántas palabras de bendición crees que se hayan establecido durante esos 9 meses? Muchas. ¿Qué pasaría si tú durante 9 meses, mañana, tarde y noche, bendijeras a tus hijos? ¿Qué pasa después de 9 meses? Hay vida. Pues yo quiero decirte que después de 9 meses de estar orando y bendiciendo, habrá una nueva vida en ese niño, adolescente, joven o adulto. ¿Cuántas cuando estuvieron embarazadas tocaban su vientre y bendecían su pancita?
Yose es lo que deberías de estar haciendo, hija. ¿Dónde quedó la Yose? Todos los días, para que no salga como el Lalo. ¿Dónde está el Lalo? Qué bueno que no yo, ¿verdad? Contigo tiene que iniciar un ministerio muy fuerte de oración. Pero fíjese que si cada uno de ustedes y cada uno de nosotros hiciéramos eso, la verdad que habría una bendición muy especial. Cuando yo leía esta parte y lo comparaba con el proceso de formación de 9 meses, y el Señor me decía, el proceso de fundación comienza con una semilla, pero esa semilla no sale semilla, ¿o sí? Sino que se formó una vida, un nuevo ser. Pues yo quiero decirte que cada palabra que salga de tu boca tiene que ser para que haya una bendición, no una maldición. Y las bendiciones, así como el bebé tuvo un proceso de 9 meses, las bendiciones tienen que ir de menos a más. Jamás le digas a tu hija, eres una cualquiera. Jamás le digas a tu hijo, eres un holgazán. Jamás le digas a tu hijo o a tu hija, no espero mucho de ti. Eso es lo que tú no esperas, pero Dios espera muchísimas cosas. Hay veces que los padres hablamos cosas porque nos las dijeron, porque nos marcaron, porque nos hirieron. Pero la verdad es que nuestros hijos, nuestras hijas no tienen por qué volver a escuchar lo que te dañó a ti. Si te dañó a ti, ¿por qué lo vuelves a reproducir? Y cierro con esto. Marcos capítulo 10, versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que presentaba. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, es decir, cuando dice de cierto, dice, estoy diciendo una verdad. De cierto os digo, es decir, les quiero decir una verdad, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Cada vez que me toca convivir con los niños, que es muy esporádico, uno aprende mucho de ellos. Y estas generaciones que me ha tocado ver, yo veo que los niños no conviven con sus papás. Uno les dice, ayer les ponía un ejemplo muy burdo para comenzar a jugar y les dije, díganme una fruta que comience con M. ¿Plátano? ¿Sandía? Y yo digo, bueno, uva. Y le digo, dejémosla así. Me quedó muy claro. ¿Y sabe qué refleja eso? Que no hay atención. Que no hay atención. Que ni siquiera se toman la molestia los papás de decirle, esta es una fruta, aunque sea plátano, pero esto es fruta. ¿Qué le quiero decir con estos 2-3 puntos? Cuide la herencia que Dios le dio. No la menosprecie y bendígala. Porque esta generación, si nosotros aprendemos a bendecir, esta generación podrá lograr lo que el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de ellos desde que estaba en el vientre. ¿Sabe? Le vuelvo a repetir lo que le dije al principio. Tal vez usted no recuerda que su papá lo abrazó. Tal vez usted no recuerda que su papá le compró un juguete. Tal vez usted no recuerda que su mamá o su papá le haya dicho te amo, te quiero.
Pero ¿quién dice usted que está en su corazón? ¿Quién? ¿Quién dice que está? Pues si Cristo dice que está en su corazón, entonces actúe como Cristo. Y Cristo dijo: dejad a los niños venir a mí, porque yo los quiero bendecir. Pero si usted me dice: es que a mí de niño no me demostraron cariño y yo por eso no demuestro cariño, usted me está diciendo algo. Lo único que hay en mi corazón es resentimiento, odio, rencor, frustración y tristeza. Por eso hoy yo digo: qué bueno que están los adultos. Si tú estás pensando de esta manera, el Espíritu Santo quiere ministrar tu corazón y quitarte ese dolor, esa tristeza, esa melancolía, esa frustración, para que dejes de ser una persona frustrada y puedas abrazar a tu hijo con libertad, a tu hija con libertad. Qué bueno que están los dos. Tal vez a muchos no nos dieron tanta expresión de cariño. Yo tampoco lo recuerdo. Pero sabe una cosa: los pocos o los muchos tiempos que yo paso con mi hijo, con mi hija, procuro abrazar, no solamente procuro proveer, procuro convivir, sonreír y de vez en cuando darme la oportunidad de convivir con ellos. ¿Verdad? Eso desata bendición. Volvamos a leerlo. Versículo 14, Marcos 10:14, ¿qué dice? Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y yo quiero orar primero por todos aquellos adultos que la vida, el destino, los padres, las circunstancias te marcaron y no puedes expresar, no sabes cómo expresar, no sabes cómo decir, no sabes cómo iniciar algo que a ti te hubiera gustado que hiciera. No sabes. No sabes cómo hacerlo. Y yo quiero que tú te pongas de pie ahí en tu lugar. No te voy a decir que pases aquí al frente. Entonces puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser varón. Hay muchas mujeres que le exigen mucho a los hijos porque a ti te maltrataron también. O hay muchas mujeres u hombres que ignoran a los hijos porque a ti te ignoraron. Pero te vuelvo a recordar, ese hijo, esa hija, es un regalo de Dios. Yo quiero orar por ti, ahí como estás en tu lugar, toca tu corazón. Bendito Dios, en esta tarde, tú conoces lo que cada persona ha vivido. Abandono, quizá algunos ni siquiera conocieron a su papá. Quizá otros los abandonaron siendo niños. Posiblemente otros tuvieron todo el tiempo a su papá, pero el trabajo los absorbió y nunca vieron una manifestación de cariño. Pudiéramos comentar muchas cosas, amado Señor. Pudiéramos comentar muchas cosas, Jehová de los ejércitos. Pero lo que sí te queremos decir es que muchas de esas acciones marcaron el corazón de hombres y de mujeres. Y al marcar su corazón, sus pensamientos, sus emociones, se volvieron duros, indiferentes, poco expresivos. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús que tú rompas esos yugos, que tú desquebrajes esos yugos, que tú hagas de cada hombre, de cada mujer que ha tomado la decisión de decir cambia mi vida, comiences a cambiar. De tal manera que cuando ellos quieran decirle a su hijo, a su hija, te amo, esa palabra no se la trague, sino que salga de su boca. De tal manera que cuando él o ella quieran abrazar a su hijo, no digan no se lo merece,
sino simplemente comience dándole una palmadita. Hoy, Señor, te pedimos que tú provoques una transformación. El maltrato, el abandono, la violencia en el hogar, la carencia de un padre o una madre, el haber sido criado solamente con la abuela, con el abuelo, posiblemente desencadenó en que ese hombre o esa mujer ahora, ya siendo adultos, no desarrolló ese afecto, ese sentimiento. Pero hoy yo te pido, ahí donde hay un hombre, una mujer que se ha puesto de pie, ahí haya un principio de libertad, de vida, de cambio y de restauración. Lo que no han podido hacer en sus fuerzas, lo que no han podido hacer en su entendimiento, lo que no han logrado hacer bajo su capacidad, lo comenzarán a hacer en el amor de Jesús. Así como el Señor Jesús dijo: dejen a los niños. Hoy escucha esta palabra: sé libre para amar, para brindar, para sostener, para apapachar, para dirigir, para dar un consejo, para llamar la atención, para hacerlo en el amor de Jesús. Y que tu Padre les permitas a esta generación de valientes el poder vivir y hacer tu voluntad como tú quieres. Como tú quieres, Señor. Yo quiero que se pongan de pie. Si está tu hijo o tu hija, tómale la mano. Hoy no me digas: no le quiero tomar la mano. Hoy soy solamente, tómale la mano a tu hija, a tu hijo. Y como muchas veces yo lo trabajo aún también en la escuela, a través de un apretón comienza a decirle a tu hijo, a tu hija: te quiero. Me siento bien estar tomado de tu mano. No le vas a decir nada, todo comienza así, con un toque. Hoy apriétale la mano a tu hijo, a tu hija, y dile a través de esa sensación, dile: me siento súper tomado de tu mano, me siento bien. Ese hijo, esa hija sabrá que tú lo amas. Ese hijo, esa hija sabe que detrás de ese rostro, que detrás de esa apariencia, hay un hombre o hay una mujer que quiere dar lo mejor, pero que se había visto limitado por alguna circunstancia, pero que hoy el Señor ministra libertad